Mira, buenas noches compañeros. Nuestro grupo va a hablar sobre el manejo de residuos sólidos en la fábrica de Arboriente. Los integrantes son Pablo Zavala, Elian Zambrano, Michael Alvarado y Daniel Barrera. En el presente informe se describe como una fábrica productora de tablas triples de nombre Arboriente en la ciudad de Cuyo. Se gestiona actualmente los residuos de madera generando en el proceso productivo cómo podrían mejorar tal gestión. El activo uso de la madera para tablas triples en esta región ha causado el aumento de la tala de árboles en el cantón de Cuyo y sus alrededores. El objetivo del presente documento es abordar la dinámica de los residuos de madera y como estos no necesariamente pasan por el proceso de calificación y gestión, sino que generalmente son descartados de manera de producción. La madera es uno de los principales tesoros existentes en el planeta Tierra, porque es el primer recurso natural que el hombre explota día a día, con, con la tala indiscriminada de los bosques para el consumo humano a nivel mundial, provocando la destrucción del medio ambiente en el Ecuador. Existen personas dedicadas a la elaboración de productos en base a la madera, como la industria de Arboriente, en la ciudad de Cuyo, que se dedica a la transformación de la madera en tablas triples, mediante el proceso de selección correcta de, de tozas de madera de acuerdo a la especie y calidad que permita tener el proceso de torneado de láminas o chapas que seguidamente se transportan al proceso de secado, en el proceso de corte, generan pequeños trozos de madera, denominados acerrín, las mismas que por el reducido tamaño son desechados a la basura o incinerados. Lo mismo pasa con las láminas de madera producidas en el cepillado, llamadas virutas. Toda madera que sea descartada como desecho de basura, por más pequeña que sea, tiene un gran valor porque proviene de los principales pulmones que generan aire en la tierra y no es menester desperdiciar tan preciado material natural. En sus actividades a lo largo de los años, la empresa siempre ha tenido sus principales guías a dos elementos fundamentales. Primero, el entender a sus clientes de acuerdo a sus requerimientos en cuanto a volumen y calidad del tablero contrachapado y segundo, producir el tablero con la mayor eficiencia posible, tanto en las actividades producidas como en la de ventas y administrativas. Además, la filosofía de la empresa siempre ha sido la de ir creciendo junto a todo su equipo humano, a través de relaciones laborales abiertas, claras y de apoyo a las proyecciones de su personal. Agronic es una sociedad anónima, legalmente constituida, dedicada a la producción de tableros contrachapados de madera, más conocida como triplex. Su planta industrial se encuentra ubicada en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, y sus oficinas administrativas y de comercialización están en Ambato. La empresa se encuentra afiliada a la Cámara de Industria de Tungurahua desde el año 1979, en la que inicia sus actividades. Arboriente nace en 1978 y el objetivo general es investigar sobre los residuos sólidos y la elaboración de la tabla TIPEX. Los objetivos específicos: obtener información sobre los procedimientos de la obtención del producto y saber qué desechos son los que salen de la elaboración, reconocer el proceso de fabricación de madera en la empresa Arboriente, determinar los tipos de residuos que se generan en el proceso y evaluar el proceso de gestores de residuos en el techo. Marco teórico. El medio ambiente. El medio ambiente es todo lo que rodea a los seres vivos. Conforme pasan los años, el medio ambiente en el mundo se ha deteriorado debido a los problemas ambientales que el hombre poco a poco, con conciencia, crea, el mismo que afectan a especies, animales, vegetales y ocasiona la extinción de las especies.
Una de las cosas principales que se ve afectado en el aire que respiramos debido a que el hombre no toma conciencia de la contaminación diaria que se genera a través de las actividades diarias provocando que la capa de ozono se vaya desgastando con mayor rapidez. Varias, varias especies de animales y vegetales con el vivir diario ha ido desapareciendo hasta llegar a su extinción total por el proceso diario inadecuado del hombre que pro, proporciona la contaminación del aire, del agua y del suelo, siendo los recursos principales de los seres vivos para poder vivir. Por eso hacemos un llamado a toda la humanidad a hacer todo nuestro producto en fábricas actuales, viendo el impacto ambiental que se puede llegar a tener. Bueno, continuando con los tipos de madera, tenemos que en el mundo existen obviamente diversos tipos de madera y no es ningún misterio que desde la antigüedad esta ha sido utilizada por el hombre, principalmente en el periodo paleolítico para la creación de armas. Gracias que es un material funcional, fue empleado bueno, y es empleado en construcción, en mueblería, en ebanistería, puertas, ventanas, parques y formación de artículos que aportan a cualidades estéticas. La madera también cuenta además con propiedades como son resistencia al corte, densidad, flexibilidad y durabilidad, de acuerdo al árbol y al origen que éste tenga. Ok, ahora, siendo un poco más específicos, vamos a ver el tipo de madera usadas en la producción. Tenemos de dos orígenes principalmente, continente europeo y ecuatorial. Hablando del continente europeo, tenemos que se encuentra en la zona del hemisferio norte, en zonas templadas. Se divide en frondosos y resinosos. Los usos que se da a estos son mayoritariamente en ebanistería, fabricación de muebles y revestimientos, carpintería, ebanistería y construcción. Como ejemplos tenemos el roble, el haya y el pino. De origen ecuatorial tenemos de la zona, zonas con climas tropicales, que se dividen principalmente por su característica principal, que es la resistencia a la intemperie por algunas especies. El uso que se le da a estas es en la fabricación de muebles, construcciones externas, pérgolas o tarimas, etcétera. Y como ejemplos tenemos la teca, el iroco, el ébano, la caoba, el laurel, entre otras. Continuando con esto, maderas y sus características, tenemos 5 tipos de maderas, las más utilizadas, como son el abedul, el aliso, el cedro americano, el tilo y el laurel. El abedul, que tiene un color amarillento o blanco rojizo, su principal característica es elástica, pero no dura mucho, y su uso es utilizado en pipas, en cajas. Eh, el aliso tiene un color amarillo y su principal característica es una madera bastante rústica y su uso se lo utiliza bastante en muebles rústicos u armas para calzado. El cedro americano, el color de esta madera es marrón rosado pálido. Eh, es una madera fácil de manipular, pero difícil de encontrar, y su uso es principalmente en muebles. El tilo es una madera de color blanco, blanquecino. Es una madera difícil de trabajar. También es resistente a insectos y su uso es principalmente en partes de una guitarra. El laurel tiene un color blanco verdoso. Su principal característica es que posee vetas y se usa en gran manera en mueblería, camas, mesas o también armarios. Los desechos de la madera. A nivel mundial, la madera es uno de los recursos naturales más utilizados por el hombre para el desarrollo económico, puesto que es un material noble. Varias empresas, grandes y pequeños empresarios, se dedican a la formación de muebles, siendo su principal materia prima, obviamente, la madera. Conforme han pasado los años, los consumidores se vuelven más exigentes y buscan productos innovadores que se apeguen a las nuevas tendencias y diseños que están a la moda en sí. La fabricación de mobiliario con diseño genera un consumo alto de madera debido a que se utilizan formas onduladas y geométricas, lo que provoca desperdicio al momento del corte. De igual manera, otra forma de obtener residuos de la madera es en el preparado de esta, gracias a que se originan pequeñas láminas en el cepillado.
Los trozos de madera es el material residual que genera el corte del mueble. Son recortes de madera que tienen varias formas, pueden ser rectangulares, triangulares, cuadrados, cortes cóncavos, y su grosor va variando desde los 3 milímetros hasta los 5 centímetros. De igual manera, los largos varían de 3 hasta 50 centímetros. La textura de esta madera es bastante áspera, ya que todavía no ha pasado por ningún proceso. De igual manera, el color va dependiendo del tipo de madera que es utilizada. El segundo desperdicio, el aserrín, es el desperdicio del proceso del aserrado de la madera. Esta puede ser con sierra manual eléctrica. La viruta es una lámina de madera que se genera en forma espiral, que se extrae con un cepillo manual o eléctrico para el desgaste o igualamiento de la madera. Su tamaño no sobrepasa los 20 centímetros. Es una manipulación fácil, ya que su textura es más suave que las anteriores y su color varía dependiendo del tipo de árbol. El proceso de la creación de la tabla triplex, hablando de la empresa, de nuestra empresa, genera desechos que están dispersos por los diferentes procesos a los que se realizan. Es por esta razón que el primer paso a seguir es la recolección de los mismos, según el tipo de residuo de madera o característica física. Un gestor de residuos se refiere principalmente a aquellas entidades o personas que son registradas y autorizadas para que realicen cualquier operación que tiene que ver con dentro de la gestión de residuos, muy independientemente si sea o no este el productor de la empresa. Al hablar de operaciones de gestión de residuos, se entiende por operaciones que componen la gestión de residuos, tanto de valorización o eliminación de estos. La principal función de un gestor de residuos es la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos. Obligaciones que los gestores de residuos deben cumplir: llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto en su autorización y acreditarlo documentalmente, gestionar adecuadamente los residuos generados, recoger y transportar los residuos cumpliendo las prescripciones de la normativa, mantener durante su recogida y transporte residuos peligrosos envasados y etiquetados, mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización y entregar los residuos para su tratamiento a empresas autorizadas y disponer de una acreditación documental de la entrega. En nuestra investigación pudimos identificar dos clases principales de gestores de residuos, ¿no? Que son los gestores de residuo peligroso y no peligrosos. Tanto uno como otro pueden estar autorizados para realizar cualquiera de las diferentes operaciones de gestión que contemple la normativa, como son recogida, transporte, almacenamiento, valoración y o eliminación. Un gestor de residuo no puede gestionar cualquier tipo de residuos. Para realizarlo debe estar debidamente autorizado. Los materiales, recursos y equipos que utilizamos en nuestra investigación dentro de la fábrica fueron el casco, protección para los ojos como gafas, ropa de seguridad, guantes, zapatos de seguridad, y para realizar el proyecto lo que hemos utilizado es una computadora, internet, celulares, cuadernos. En nuestra investigación realizamos el diagrama de procesos del producto, ¿no? Para empezar, las trazas de madera son seleccionadas de acuerdo a la especie y calidad, que permiten obtener del proceso de torneado láminas o chapas de madera, que seguidamente se transportan al proceso de secado. Las chapas de madera secas con el porcentaje de humedad apropiado pasan al proceso de encolado, el cual reciben la carga necesaria de cola y luego se arma el tablero con un número impar de chapas, dos caras y los correspondientes intermedios, dependiendo del espesor del tablero. Una vez armado el tablero, continúa el proceso de prensado, en el cual se somete a presión y temperatura, técnicamente determinados para obtener tableros con las mejores características físico-mecánicas. Por último, el tablero es cortado, lijado y clasificado, siempre de acuerdo a los estándares mejorados de Arboriente. Aquí podemos observar en varias fotografías cómo inicia el proceso con la selección de los troncos. Luego se procede a la laminación y posteriormente a su almacén. También elaboramos un análisis de causa-raíz, ¿no? De las principales causas en la gestión de residuos. Como es la producción, en el proceso se generan residuos. Como es ambiente, el impacto ambiental de los residuos es considerable. El almacenamiento, ¿no? Que los residuos ocupan espacio en diferentes áreas de producción.
como soluciones tenemos que separar. Se debe separar y clasificar los tipos de residuos. También se debe gestionar y tratar adecuadamente los residuos para reducir la contaminación en relación con el ambiente. Y con el almacén debemos dar un tratamiento para mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas mientras se los retira. También aquí tenemos un análisis de resultados en relación a las maderas y el porcentaje de los desperdicios de la industria de arboriente, ¿no? Que tenemos que del laurel se desperdicia un 20%, del canelo un 15%, del copal un 15% y del pino también un 15%. Como hemos visto, de acuerdo a los porcentajes anteriores que mi compañero había mostrado, que cada tipo de madera da un porcentaje de desperdicio. Este desperdicio igualmente tiene un porcentaje. Va a ser viruta, acerrín, polvo, trozos de madera, que estos, de acuerdo al tipo de madera, van a tener un tamaño, una forma, una textura y un grosor. Sí, como podemos ver en este cuadro de doble entrada, la viruta está generada entre un 30 al 35%. Su tamaño va a variar, como ya nos había mencionado nuestro compañero anterior en las características, de 2 a 7 centímetros. Su forma va a ser bolitas, espirales, alargados. La textura va a ser lisa y vamos a tener un grosor aproximadamente de 1 milímetro. El acerrín, a su vez, también tiene un porcentaje de entre el 30 y 35%, varía su tamaño, va entre de 0,5 centímetros a 1 centímetro o 2 centímetros también. Su forma van a ser bolsas, bastones alargados. Su textura va a ser lisa, rugosa, es muy parecida a la viruta y su grosor tiene un grosor de 1 milímetro. El polvo tiene un porcentaje de desperdicio de entre el 20%, su tamaño va a ser del 0.1 milímetros, su forma va a ser aplanada, se lo puede tocar, su textura apenas se lo puede tocar, va a ser y muy difícil sostenerlo, más que sea en grandes cantidades, y su grosor va a ser de 0.01. Los trozos de madera tienen un desperdicio entre el 10 y el 15%, varía su tamaño entre el 10 al 30%, varía su tamaño entre 10 a 30 centímetros, su forma van a ser cuadrados rectangulares, su textura va a ser lisa y su grosor va a ser variable. Vamos a ver una tabla comparativa entre el proceso y el aspecto ambiental en cuanto impactan los desperdicios de la madera. Vamos a ver su dimensionado. ¿Sí? Esto no genera un aspecto ambiental significativo. Vamos al corte. El corte genera un ruido, sonidos, emisión de ruido y emisión a la atmosférica. Tenemos que tomar en cuenta que la contaminación ambiental no solo es el hecho de desperdicio, sino también la generación de ruido, porque el ruido hace una contaminación y afecta a los sectores aledaños que están cerca de la empresa. Esto quiere decir que también van a afectar a las personas que viven, y esto es importante considerarlo porque pueden tener daños perjudiciales tanto para los trabajadores o para las personas que viven a su alrededor. Vamos, en el cepillado consume energía, es un desgaste de energía por las máquinas, generación de ruidos asimismo y emisión atmosféricas. Vamos al lijado, asimismo, consumo de energía, generación de ruidos y emisión a la atmósfera. Escopelado, emisión de ruidos, nada más por la máquina que se utiliza. El torneado, emisión de ruidos y consumo de energía. Y el acabado, que hace una generación de sólidos, nada más. La pintura y el barnizado, tomemos en cuenta que esto no genera la madera, más bien es un acabado que se le da pintura, pero esto genera gases que dañan a la atmósfera, peligrosos tanto para la atmósfera, el ambiente y para la persona que está trabajando. Las conclusiones y recomendaciones que hemos visto al desarrollar nuestro proyecto ha sido que el reciclaje de residuos de madera tiene un impacto fundamental en lo largo del tiempo, debido a que la madera se considera un material de una materia prima para algunos productos y bienes, residuos, y recuperan estos subprocesos de la madera, aumenta la sostenibilidad y la industria dedicada a transformar disminuir el impacto ambiental negativo a estos establecimientos,
generan en el Ecuador y en el mundo. Es importante mantener los residuos almacenados en las condiciones que fijen su autorización, entregar los residuos para su tratamiento en empresas autorizadas y disponen de una acreditación documental de entrega. Esto también es importante que a las personas que se les entregue los residuos sean autorizados para que su manejo sea correcto y sea utilizado de la mejor manera. Se recomienda clasificar las áreas, los desperdicios de madera según trozos de madera, viruta, acerrín, para tener un mayor control sobre el proceso de desperdicios generados. Realizar las visitas a la planta los días que no se realicen limpieza, que se realice limpieza de la máquina. Esto porque es importante, porque es mucho más fácil cuando las máquinas no están trabajando poder recolectar los residuos totales que están en la planta y así no interrumpimos el proceso de la madera y podremos recolectar todos los residuos que estén en ese momento. Se recomienda también recopilar toda la información del proceso mediante videos o fotografías para su posterior análisis y síntesis. Comparar la gestión de los resultados con la industria y la misma rama. Esto es importante ya que debemos tener una base de datos para ir viendo cómo se va desenvolviendo, cómo se va desempeñando la optimización de los recursos que estamos utilizando, sea esto la materia prima principal, sus residuos y su transformación posterior. Pueden encontrar toda la información que hemos presentado. Aquí estamos los anexos, aquí están las reuniones que hemos establecido con nuestros compañeros para desarrollar el proyecto, debido a que por temas de pandemia tenemos que hacerlo virtualmente. Aquí tenemos, en la siguiente fotografía tenemos fotos de la empresa donde se pueden ver la industria de madera. En la siguiente, las visitas. Agradecemos infinitamente a la ingeniera Liliana por su trabajo, por compartir sus saberes, por transmitir el conocimiento a nosotros, sus estudiantes, de la mejor manera en la materia de geometría y trigonometría, por su paciencia, su dedicación, por enseñarnos, por explicarnos y sobre todo por tratar que nosotros aprendemos. Esto ha sido nuestro proyecto, les agradecemos, muchísimas gracias.